Grabando. Entonces, el día de ayer, nosotros introdujimos el concepto de desigualdad y de inecuación, ¿verdad? Eso fue, a eso nos dedicamos ayer. Sí. Vimos las propiedades, vimos cómo definirla y al final todo estaba enfocado, ojo, el enfoque es resolver ecuaciones, o sea, inecuaciones, perdón. ¿Ya? Entonces, yo dejé 3 problemas donde alcanzamos a hacer solo uno, ¿sí? Vamos a hacer otro de estos que dejé como ejemplo y después vamos a ver lo que falta. Veamos este problema. Ya porque el B se hace más o menos parecido. Ese. ¿Cómo nosotros podríamos encontrar o despejar de cierta forma el valor de X en ese problema? Y aquí es donde muchos se equivocan. Porque si esto fuese una igualdad, ¿qué es lo que hay que hacer? Se saca de la Dejar X división. como- ¿No? Se multiplica por el denominador. Sí, si esto fuera igualdad, nosotros multiplicábamos por esto y con operaciones despejábamos X. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Si esto fuera igualdad. Aquí quitamos el denominador multiplicando por x menos 5, ¿no? Es que por eso, si esto fuera igual, eso es lo que haríamos. ¿Sí? Pero aquí no hay una igualdad, sino que hay una desigualdad. Desigualdad. Entonces, aquí, esta pregunta es súper importante. ¿Nosotros podemos multiplicar por esto? ¿Llegar y multiplicar? Cuando nosotros teníamos algo así, voy a escribirlo con rojo mejor. ¿Para dónde quedaba la desigualdad? Si multiplicábamos. En el mismo sentido. ¿Seguro? A por Z, B por Z. Sí. ¿Alguien dice otra cosa? El número Z debiera mantener la misma desigualdad. Es el mismo número. Ya, aquí hay la respuesta correcta debería ser depende. Se conserva el sentido de la desigualdad siempre y cuando el Z sea Mayor a 0. mayor o igual a 0. ¿Y qué pasaba si multiplicábamos por un negativo? Se da vuelta la Cambia desigualdad. el sentido. Exacto, ¿cierto? Profe, ¿Mm? hay un alumno que no puede entrar a la clase. A ver, ¿lo tienen en WhatsApp o Se algo? llama, sí, se llama Alex. A ver. No, pero ¿alguno de ustedes lo tiene en WhatsApp? Sí, profe. ¿Sí? En grupo. Sí, es que, miren, les muestro. En la pantalla de Zoom, en la esquina, a donde dice al lado de grabando, aparece como un escudo con un tic. Y si Sí. ustedes lo pinchan, aparece el enlace de la reunión. Ya yo la copié y se la voy a mandar por el chat. Ahí se la pueden compartir. Pero siempre que quieran sacar el enlace a la clase, va a estar ahí. Es un icono de escudo al lado del botón, al lado superior izquierdo. ¿Ya?
Ahí pásenselo. Ya, voy a volver a compartir la pantalla. Se conecta con ese link y la clave está ahí mismo. Ya. Entonces, lo que les decía es que cuando nosotros multiplicamos una desigualdad, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? A ver si alguien entendió a dónde iba. ¿Por qué hay que tener cuidado al multiplicar una desigualdad? Porque si es negativo se gira la desigualdad. Exacto, ¿cierto? Y si es positivo, se conserva. Entonces, si nosotros estamos multiplicando por esto, ¿sabemos qué signo tiene? No, no sabemos, pero hay que averiguarlo primero. Ya pues que para averiguarlo tendríamos que resolver la ecuación, la inecuación. ¿Sí? Entonces, esto en principio Pero nosotros no le conocemos al signo. ¿Ya? ¿Pero qué? ¿Alguien había dicho algo? ¿Qué pasó? Cuéntame. no, nada, nada, nada. ¿Sí? Entonces, como no se conoce el signo, nosotros no podemos llegar y multiplicar por eso. ¿Ya? Esto yo quiero que les quede grabado. Esto. Porque después cuando uno revisa pruebas, esto de acá. Porque después cuando uno revisa pruebas, hay muchos que toman esto y lo llevan al otro lado y eso va a estar malo. ¿Sí? Nunca tienen que hacer eso. Ya. ¿Cómo se resuelve? Vamos a agrupar todo a un lado. Agrupamos. En un lado de la desigualdad. O sea, lo único que tendríamos que hacer aquí, por ejemplo, es tomar este 2 menos 2 y sumar 2 en ambos lados. O pasarlo sumando, como quieran. Si ya, y ahora nos vamos a relajar un poquito porque ya sabemos las propiedades, ¿cierto? Si nosotros sumamos 2 en ambos lados, es como que el menos 2 pasa al otro lado sumando. ¿Sí? X más 7 partido en X menos 5 menor o igual a 2 es equivalente a decir ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Ya. Ahora, vamos a realizar esa operación, la suma. ¿Cómo se sumaban fracciones? Porque esto es un 2 partido por 1. Mínimo común. mínimo como múltiplo. Se pueden igualar los de abajo multiplicando igual que el de arriba. ¿Es cierto? Hay alguien dice mínimo como un múltiplo, otros dicen igualando los denominadores, es todo conduce a lo mismo, ¿cierto? Multiplicar cruzado y después dejar como denominador los dos de abajo, multiplicados también. También, ¿sí? Todo eso llevan al mismo resultado. Ya, así que ustedes ahí lo suman como quieran. Entonces sería x más 7 más 12x menos 10 partido en x menos 5. ¿Sí? Esto sería 3x menos 3, ¿o no? 2x más x son 3x, 7 menos 10 son menos 3. Partido en x menos 5 menor o igual a 0. ¿Ya? Y aquí es donde nosotros debemos hacer un análisis un poco más a fondo. Tenemos una división, ¿sí? Que es menor o igual que 0. ¿Cuándo una división era menor o igual a 0? Cuando uno de los dos que divide es 0 o
cuando el otro es negativo y el otro no. Cuando lo de abajo da 0. No, cuando lo de abajo da 0, eso se indetermina. Cuando el de arriba es 0. Cuando el de arriba es 0, da 0. Pero ¿cuánto es O menor cuando- o igual a 0? Cuando es negativo. Cuando es negativo, Cuando ¿qué? el numerador es menor que el denominador. Tampoco. Es que creo que lo que estamos diciendo es para que sea negativo, pero no igual a 0. No. Lo que están diciendo es... Al re- lo dijiste al revés, es justo. que al restarlo sea menor a 0. ¿No? Cuando una... Pensémoslo con multiplicación. ¿Cuándo una multiplicación es menor o igual que 0? Lo vimos como axioma. ¿Qué tenía que pasar con los signos? Tiene que ser distinto. Ahí está la respuesta. Ah, son ¿Sí o no? Ahí alguien lo dijo, también en el chat. Entonces la división pasa exactamente lo mismo. La división es menor o igual a 0 cuando ambos tienen signos distintos o el de arriba es 0. Porque si el de arriba es 0, esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, para responder esa pregunta, para responder esto, debemos hacer un análisis de signos. Esta pregunta debemos hacer un análisis en los signos de cada factor. ¿Ya? Sí, Yasmin, si te sientes mal, retírate nomás, después ponte al día, me manda un correo si tienes dudas, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, y esto es un proceso estándar, ¿ah? Algunos hacen la tabla de signos, también le conocen como tabla francesa, pero hay otras formas más rápidas. Vamos viendo. Este factor, ¿cuándo se hace 0? Cuando la X es 1. Cuando la X es 1, ¿cierto? Cuando la X es 1. Este factor, ¿cuándo se hace 0? Cuando la X es 5. Cuando es 5. Cuando es 5, ¿cierto? Esta es la recta real. ¿Dónde está el 5 más a la derecha o más a la izquierda de 1? A la derecha. a la derecha. ¿Sí? Ya, entonces lo que vamos a hacer nosotros es estudiar estas tres regiones. Esta región y esta región. ¿Sí? Cuando estamos trabajando para acá, el 3x menos 3, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ustedes pueden hacer la prueba. Si el x vale 0, les da negativo. Si el x vale menos 1, les da menos 6, que eso es negativo. ¿Sí? O sea, en toda esta parte, el 3x menos 3 es negativo. ¿Sí? Y después del 1, ¿qué pasa con el 3x menos 3? ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo, ¿cierto? Por ejemplo, con 2. 3 por 2 son 6, menos 3 son 3. Eso es positivo. Profe, cuando se refiere después del 1, ¿es sin incluir el 1? Es sin incluir el 1. Después pensamos qué pasa justo en estos puntos. ¿Ya? Después pensamos en esto.
En justo los valores. Pensemos en las regiones primero. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Se cumple eso? A ver, ¿alguien dijo algo en el chat? Eh, Sí, ¿Sí? Ya. Y ahora veamos ahí el agrega otro factor. Se hace 0 en 5, o sea, aquí, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué signo tiene acá y qué signo tiene acá? X menos 5. Allá donde está escribiendo tiene negativo. Negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Basta, por ejemplo, que reemplacen con 0. 0 menos 5 es negativo. Y en Aquí el al cuadrante medio al medio también es negativo. también es negativo. ¿Cierto? Por ejemplo, si ustedes toman 2, 2 menos 5 es negativo, es menos 3. Si ustedes toman el 4, 4 menos 5 es menos 1, eso es negativo. Ya, ¿y qué pasa después del 5? Quedaría Eh, positivo. si tiene el Ah. 5 queda 0 o si no positivo. ¿Cierto? Después del 5, sin incluir el 5, es positivo. positivo. ¿Ya? Entonces, aquí es donde termina el análisis. ¿Por qué? Si nosotros dividimos dos factores que son negativos, ¿qué signo nos queda? Positivo. Positivo. Positivo, ¿cierto? ¿Qué pasa si dividimos un negativo y un positivo? Negativo. 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 ¿Y qué pasa si dividimos dos positivos? Queda positivo. Positivo igual. Positivo. ¿Ya? ¿Y cuáles son los que a nosotros nos interesan? Los que son Entre menores el o 1 y el iguales a 5. 0. Los que son menores que 0 o también iguales. O sea, ya estamos aquí. Es decir, X está en ese intervalo. Pero, ¿qué nos falta? Sin incluirlos. Ver si es que se incluyen estos. ¿Qué pasa si el Claro. X Ver vale si se 1? incluyen. ¿Cuánto da si el X vale 1? 0. 0. ¿El 0 está incluido? Sí. Sí. Entonces, en realidad esto es el 1 incluido. ¿Qué pasa si el X vale 5? Se indetermina. Se indetermina. O sea que el 5 no es solución. Profe, no entendí por qué se indetermina o a qué se refiere con eso. El denominador, cuando el ¿Dónde X vale 5, el En la denominador se calculadora igual define, ¿sí? Y la división el por 0 no está denominador definida. queda 0? ¿Mm? Siempre que Pues sí, tengan un no se 0 en el puede dividir por denominador, cero. exacto. ¿Han visto un meme? Uno que sale un matemático que divide por 0 y explota todo. Tuvo harto tiempo dando vueltas. La división no la puede efectuar por 0, si no está definida. Más adelante, cuando veamos el límite, ahí van a darse cuenta por qué. ¿Por qué no está definida la división por 0? ¿Ya? Entonces, esta es la solución. Es el intervalo 1, 5, que incluye al 1 y no incluye al 5. La solución es el intervalo 1, 5, ¿cierto? Porque, ¿qué significaba esto? Lo vimos en la clase de ayer. Incluye al 1, pero no al 5 No en al este 5, caso. ¿cierto? Ya, ¿y qué más? O sea, incluye al 1, no al 5, pero ¿qué más tiene el conjunto? Tiene todo lo que está al medio, Ah, ¿sí?
Esta es la definición de Todos los intervalo. resultados que son posibles. Exacto, o sea, si ustedes toman cualquier número aquí, lo reemplazan, les va a quedar menor o igual a 0. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? ¿Alguien que se haya perdido en algo? Esto es súper importante, chiquillos. Profe, Dígame. disculpe, es que yo llegué un poco tarde porque la contraseña no me entraba en el computador, así que me metí desde el celular. Entonces no sé dónde van, estoy como medio perdido. Ya, Bien no, perdido, igual, la verdad. ya, lo explico desde el principio, vamos viendo los pasos importantes, ¿sí? Por favor, gracias. Sí, no te preocupes. Ya, este es el problema. Lo que había dicho es que nosotros no podemos multiplicar por este valor, ¿sí? En ambos lados. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una desigualdad, si se multiplica por un positivo, la desigualdad queda para el mismo lado. Pero si se multiplica por un negativo, la desigualdad se cambia, ¿sí? Entonces, multiplicar por esto, no sabemos qué va a pasar con la desigualdad porque no le conocemos el signo, ¿ya? Entonces hay que buscar otra forma de trabajar, ¿sí? ¿Clara eso o no? ¿Quién fue que me había dicho? ¿Alex parece? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la estrategia de resolución? Nosotros agrupamos todo a un mismo lado. Da lo mismo, si tú quieres pasar este para allá restando o este para allá sumando, es cosa de cada uno, ¿sí? Lo importante es eso, agrupar todo a un lado. Entonces el 2 se suman ambos lados y llegamos a esto. ¿Sí? Fíjate, el 2 está aquí, sumando. Y después hacemos la suma de fracciones. Esta fracción con esta fracción. ¿Cómo hacen la suma? Cada uno es dueño de decidir cómo la hace. ¿Ya? Pero al hacerla, se debe llegar a esta expresión. ¿Sí? Por ejemplo, yo la hice multiplicando cruzado. X más 7 por 1, X más 7. 2 por X menos 5, 2X menos 10. X menos 5 por 1, X menos 5. ¿Ya? Entonces ahora, tenemos una división de dos factores que es menor o igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar la ley de signos. ¿Sí? La ley de signos está aquí. Con el producto, pero ya sabemos que la división también es un producto, así que no hay problema. Un producto o una división, que también sirve, como les decía, porque la división es un producto, es menor que 0 si es que los factores tienen distintos signos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir analizando el signo que tiene cada factor para después ver si el cociente da mayor o menor que 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El 3x menos 3 se hace 0 cuando el x vale 1. Ahí está, el 1. El x menos 5 se hace 0 cuando el x vale 5. Ahí está, el 5. ¿Sí? Esta es la recta real. ¿Ya? Y ahí vamos analizando. Cuando estamos detrás del 1, o sea, por ejemplo, el x vale 1 medio, 0, menos 1, menos 2, el número que quieran, pero atrás del 1. ¿Qué pasa con este factor? Por ejemplo, si el x vale 0, da menos 3, y eso es negativo. ¿Sí? Si el x vale 1, o sea, menos 1, quedaría menos 3, menos 6, también es negativo. ¿Ya? Entonces, ¿te das cuenta? Para cualquier número detrás del 1,
3x menos 3 es negativo. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Y profe, ¿Sí? Y para cualquier Sí. número, No, ¿alguien dijo algo? yo, profe, ¿Sí? entendí todo después, hasta de lo rojo adelante. Bueno, de lo que está escrito. ¿Ya? ¿Y qué parte no entiende? ¿Esta? De ahí para adelante no entendí. Sí, Ah, ya. Sí, pues es que ahora nosotros tenemos que verle el signo a cada factor nomás. ¿Sí? Lo que nos interesa es que tengan distintos signos. Entonces, vamos a hacer el análisis de qué signo tiene. Eso es todo. Este se hace 0 cuando el x vale 1. ¿Sí? ¿Y por qué digo eso? Si se hace 0 cuando el x vale 1, significa que después del 1 va a tener un signo y antes del 1 va a tener otro signo. ¿Ya? Porque en el 1 se hace 0. profe, pero ahí Después del... tenemos que hacer ¿Mm? dos tablas así, o usamos la misma para el nominador y el denominador. Es la misma. Ah, Es ya. la misma porque fíjate que del 1, por ejemplo, antes del 1, 3x menos 3 es negativo. Y después del 1, 3x menos 3 es positivo. ¿Sí? Ahora, en 5, antes de 5, x menos 5 es negativo, ¿cierto? Por ejemplo, para 4, para 3, para 2, para cualquier número que no menor que el 5, x menos 5 va a ser negativo. ¿Ya? Y después del 5, x menos 5 va a ser positivo. ¿Sí? Por ejemplo, para el 6, 6 menos 5 es 1, que es positivo. Para el 7, 7 menos 5 es 2, que es positivo. ¿Ya? Profe, creo que ahí no sé si me estoy equivocando yo, ¿no? Pero del 0 hacia el infinito negativo abajo está el ¿Mm? signo al revés, ¿o no? No, El signo de mayor está bien, porque ¿qué pasa si yo divido dos negativos? ¿Qué signo queda? a positivo. Positivo. Ah, o sea que entre el 1 y el 5 va a quedar negativo porque uno va a ser positivo, ¿o no? Y el otro es negativo, exacto. Ay, ¿Sí? gracias. Y después, como estamos dividiendo dos positivos, el resultado es positivo. ¿Ya? entonces, es decir, profe, por ejemplo, si antes del 1, pues obviamente que todos los números son negativos, que sería lo que están reemplazando a X, ¿Mm? ¿cierto? Por ejemplo, en la primera que sería 3x menos 3, si ponemos un menos 2, se multiplica el 3 con el menos 2 y eso se resta con el 3. Sí, eso nos Si da quedaría menos negativo, 9. si da negativo sería menor a 0. ¿Qué es eso? ¿Sí? Ya, ya, ya. Después pasando el 1, tenemos solo del 1 al 4 nomás. Del 1 al 5. Porque, Ah, pero claro, el 5 sin incluir. Po. Sí. sí, pero ahí si le ponemos 5, quedaría en 0. Sí, no, por 0, eso. Entre estos dos tienes que tomar, por ejemplo, un Sí. valor de referencia para ver cuál es el signo. ya, pero ahí no se puede tomar el 5. No, porque el 5, No, estos porque queda valores, 0 abajo y se queda sí, po. indefinido. Y además estos valores no les conviene tomarlos porque con esos valores algo se va a anular, po, y no les sirve. ¿Sí? Siempre tiene que ser valores que no sean estos, por así decirlo, puntos críticos. ¿Ya? Entonces, si el x es cualquier valor entre 1 y 5, que no estén incluidos, 3x menos 3 va a ser mayor que 0, pueden hacer la prueba, siempre, con un número de aquí al medio, por ejemplo el 2. 3 por 2, 6, menos 3 son 3, eso es mayor que 0. Y el de abajo probando con el mismo, con 2.
2 menos 5 es menos 3 y eso es menor que 0. ¿Ya? ¿Ahí sí o no? ¿O todavía algo no les cuadra? Entendí, profe. Y después lo de abajo, profe. Ya, y lo de Eso abajo que es... está el 1 ¿Eso? y el 5 no lo entendí. No lo de que más abajo. Ah, ya. Sí, es que ahora, miremos el problema original. ¿El problema cuál era? La solución de esto. O sea, nosotros estamos buscando que sea menor o igual que 0. Ya. Aquí nos da mayor que 0, o sea que esta parte no nos sirve. ¿Sí? Acá igual, mayor que 0, no nos sirve. ¿Cuál es la parte en donde queda menor que 0? La del medio. Entre el 1 y el 5. ¿Sí? Ya. Y ahora tenemos que ver si es que el 1 y el 5 se incluyen o no. ¿Sí? Si el x vale 1, nosotros hacemos el desarrollo y nos queda 0. Está bien. Entonces está bien, pues se incluye, porque con 1 nos da 0 y el 0 está permitido, porque es menor o igual. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando el x vale 5? Quedaría menos 4, igual es negativo. Ah, no, 0, perdón, me No, equivoqué. quedaría Lo vi 0, con el ¿cierto? 1. Lo vi con el 1, Ya, perdón. no, quedaría 0. Y el 0 en un denominador es una indeterminación. Entonces, este sí se incluye porque hace que todo valga 0 y este no, porque indetermina la fracción. ¿Ya? ¿Ahí sí o no? No, eso no lo entendí, profe. Profe, Dígame. Sí. y en el caso de que, por ejemplo, en vez de que dijera menor o igual a 0, dijera mayor o igual a 0, ¿cuál de las dos ahí sería? Las dos tendríamos No que sé. unir estos dos intervalos. O sea, sería del menos infinito al 1 unido del 5 al más infinito. Ah, ya, ok, gracias. ¿Sí? Ya, Profe, ¿alguien haya? Dígame. y en simbología, ¿cómo escribiría esos dos unidos? Con el símbolo de unión, pues. La U, No con la U. Sí. Sería Una del U. Ah, ya, menos ya, vale, vale, infinito vale, al vale, vale. 1 incluido, unido el 5 sin incluir al más infinito. ¿Sí? Si es que fuera para el otro lado. ¿Ya? ¿Alguien haya dicho que algo no había entendido? ¿Quién fue? No, no está. Ya, pero aquí lo importante es eso, que nosotros hacemos este análisis para después realizar la división, o sea, más que para realizar la división, para analizar el signo de la división. ¿Sí? Negativo dividido con negativo es positivo. Positivo dividido con negativo, negativo. Positivo dividido con positivo es positivo. Positivo. ¿Sí? Entonces, para eso nosotros hacemos el análisis. ¿Ya? Porque al final el problema es ese. Nos están diciendo cuándo esta división es negativa o cero. ¿Sí? Ya, veamos lo que nos queda por ver, que es el valor absoluto. Y nos va a quedar un poco de tiempo para seguir haciendo desigualdades. Profe, el valor absoluto era que siempre iba a quedar positivo. Sí, eso es, pero tiene una definición un poco más formal. ¿Sí? Ah, no, sí, pero consiste en eso más o menos, ¿no? En eso, ¿sí? Que entrega el positivo de un número, por así decirlo. ¿Ya?
la señorita Catalina Rebolledo, ¿está por ahí? Sí, sí, profe. Ya, léame la definición de valor absoluto. Ya, definición, valor absoluto. Dado que X perteneciente a los números reales, definimos el valor absoluto de X. ¿Cómo se leería lo que está entre comillas? No, esto es notación solamente. Ya. ¿Ya? O sea, cuando hablemos del valor Eh, absoluto de X, lo vamos a escribir así. Ya. ¿Ya? De la siguiente forma. em, valor absoluto es igual a X y X es mayor Mira, pues, o menor. sí, mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0 y el valor absoluto de X es igual a menos X si X es menor a 0. Menor a 0, ¿cierto? Bien. Entonces, ese es el valor absoluto. ¿Qué le está diciendo? El valor absoluto de un número es el mismo número si es que el número es mayor o igual a 0, ¿cierto? Porque ¿cuánto es el valor absoluto de 4? De acuerdo a lo que conocen de antes. 4. Es el 4. mismo, ¿cierto? Valor absoluto de 7. 7. 7, Valor absoluto de 1. 1. 1, ¿cierto? Valor absoluto de 0. 0. 0. Entonces, eso está diciendo esta definición. El valor absoluto de un número, esta definición, valor absoluto de un número, es el mismo número si es que el número es mayor o igual a 0. ¿Sí? Y el valor absoluto de X es igual a menos X si el número es negativo. Valor absoluto de menos 1, 1, ¿cierto? O sea, menos 1. Es el opuesto. El menos 1. Porque eso dice Ah, ya. la definición. ¿Sí? Valor absoluto de un número. Porque le agrega el negativo y negativo con negativo es positivo. Exacto. ¿Sí? Entonces, valor absoluto de menos 5. Menos Menos el cinco. inverso Es de 5. Menos O sea, 5, que sería Inverso negativo de inverso. 5. ¿sí? El Inverso. inverso aditivo del inverso aditivo de 5. Ya, pero Ya, en esta parte no nos compliquemos tanto la vida porque ya sabemos lo que significa el menos. ¿Sí? Simplemente va a ser el inverso de lo que está dentro. ¿Ya? Entonces, eso es el valor absoluto. Esta es la definición formal. O casi formal, porque la más formal es esta. Que la vamos a estudiar después cuando entremos en funciones, pero es básicamente a cada X le asocia el valor absoluto de X y lo que acabo de decir. X si es que el X es mayor o igual a 0 y menos X si el X es menor que 0. ¿Ya? Esto mismo, pero escrito en términos de función. ¿Ya? ¿Qué dice la observación? Dice, geométricamente el valor absoluto de un número real representa su distancia hasta el 0. ¿Es cierto eso o no? Hagamos un dibujito, a ver si es cierto. Aquí está el 0. ¿Cuál es el valor absoluto de 7? ¿Cómo? 7. Depende. 7. ¿Cómo va a depender? 7. ¿Y cuál es la distancia del Sí. 7 al origen? Ah, mayor. 7. El 7. 7. Sí, pues. Si ustedes toman el menos 3, Y ¿cuál con es los su valor negativos pasa lo absoluto? mismo. Sería Es menos 3. 3. Es su distancia. ¿Y cuál es la distancia hasta el origen? Es 3. Es 3. 3. ¿Sí? Se dan cuenta que el valor absoluto es una distancia. El valor absoluto representa la distancia del número hasta el 0. ¿Sí? Eso es geométricamente. Si ustedes tienen el menos 10, su valor absoluto es 10, que representa esta distancia. ¿Ya?
¿Dudas con eso? ¿Queda claro? ¿La definición de valor absoluto? Ya, algunos teoremas del valor absoluto. Don Fernando Rioseco, ¿está por ahí? Sí, ahí estoy. Ya, teoremas del valor absoluto. Ya, para todo X, Y, Z, perteneciente a los reales, 1, valor absoluto mayor o igual que 0. Ya, ¿Lo leo esa todo? primera, no, vamos de a uno. Dice que siempre que saquen el valor absoluto de un número, les va a resultar algo mayor o igual a 0. ¿Se lo creen o no? Sí, Sí, ¿cierto? Por definición, de hecho. porque Sí, siempre es porque siempre va a positivo. ser positivo. Sí, pues, es una distancia. Así que, cierto. Ya, siga con la segunda. Ya, valor absoluto igual a 0. ¿Cómo se decía eso? Sí, solo sí. Sí, solo sí, X igual a 0. Ya, esta propiedad lo que les dice a ustedes es que el único número que tiene valor absoluto 0 es el 0. ¿Ya? ¿Y eso será cierto? ¿Hay otro número que tenga valor absoluto igual a 0? No. No, No, pues cierto. No, El único que tiene distancia 0 al 0 es el 0. ¿Ya? Profe, disculpe, recién Dígame. pude entrar. En la X entre medio de esos palitos, eso significa valor absoluto. Valor absoluto de X. ¿Sí? Cuando está entre medio, cualquier número que esté entre medio de esos sí, dos Sí. es valor absoluto. Valor, sí. Por ejemplo, eso sí. un 3 entre palitos sería valor absoluto de 3. ¿Sí? Ya, profe, vale. Ya, la tercera propiedad, sigue el mismo que estaba hablando. Valor Eh, absoluto de menos X igual a valor absoluto de X. Ya, eso, ¿me lo creen? El valor absoluto de un número y de su inverso aditivo, el mismo. Sí, porque ¿Sí tiene o que no? ser el mismo Sí, valor. pues, porque queda el mismo valor. Exacto, ¿cierto? Fíjense, a ver, ¿a dónde dejé la recta? También Acá. Si yo me ubico, por ejemplo, en el 5, ahí está el 5, y en el menos 5, ahí está el menos 5. ¿Qué pasa con estas distancias? ¿Son La iguales? misma, son 5. son iguales. Sí, pues, son Es la iguales. misma. Bien, eso es lo que estamos diciendo con la propiedad. Estamos diciendo, a ver, se me perdió la hoja. Acá está. Eso es lo que estamos diciendo. Que un número y su inverso aditivo tienen el mismo valor absoluto. ¿Ya? Cuarta propiedad. La misma persona que estaba leyendo. Valor absoluto de X por Y es igual a valor absoluto de X por valor absoluto de Y. ¿Ya? Entonces, esto que nos dice que los valores absolutos nosotros los podemos, por así decirlo, distribuir. ¿Sí? Si nosotros tenemos productos dentro de un valor absoluto, podemos sacarle el valor absoluto a cada uno. ¿Ya? Eso está diciendo. Y esto, ¿me lo creen o no? ¿Es cierto? sí, Sí, ¿cierto? Si ustedes tienen, por ejemplo, menos 3 por 4 en valor absoluto, eso es menos 12, que al sacarle el valor absoluto da 12. Y si le sacan el valor absoluto a cada uno, ¿cuánto da? Menos 3, eso da 3. El de 4 es el mismo, también da 12. ¿Sí? Entonces, cuando tienen productos, pueden sacarle el valor absoluto a cada uno. ¿Sí? Teorema 5. La misma persona. Raíz cuadrada de X elevado a 2 es igual a valor absoluto de X. Ya. ¿Esta propiedad la conocían?
No, Solo simplificar la raíz cuadrada, ¿no? Ya, es que eso es lo que muchos hacían en el colegio. Tomaban la raíz cuadrada con el cuadrado y lo simplificaban, pero no es así. Miren, pensémoslo de esta forma. Veámoslo con un ejemplo. Si nosotros tenemos raíz de menos 3 al cuadrado, resolvamos. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? 9, ¿Y 9, cuánto es raíz de 9, 9? 3. 3. 3. Valor absoluto de 3, 3. Ya, pues aquí, si nosotros hubiésemos llegado y cancelado, ¿hubiese dado el mismo resultado? No, No, Sí, No. No. sí. ¿Cuál es la relación entre ese y ese? Pero si le sacamos el valor absoluto a menos 3, da 3 igual, ¿o no? Ahí sí, po. ¿Sí? Entonces, eso nos está diciendo la propiedad, que nosotros podemos cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado, pero lo de adentro queda en valor absoluto. ¿Sí? O sea, en esta parte nosotros podríamos decir la raíz se va con el cuadrado, pero queda en valor absoluto. Y ahí va a estar bien. ¿Ya? ¿Queda claro eso o no? Sí, sí, profe. profe. Ya, entonces, si alguien hace esto, chiquillos, ¿cómo va a estar? Malo. Malo. Bueno, Malo. Malo. espera. ¿Sí? No, pues si Sí, no ahí, tiene valor ahí absoluto sí, está malo. ahí sí. ¿Ya? Más propiedades del valor absoluto. La primera dice, el valor absoluto de un número igual al valor absoluto de otro número. ¿Cuándo dos valores absolutos van a ser iguales? Cuando sean el mismo número. Cuando sean el mismo número, o bien cuando El inverso aditivo. uno sea el inverso aditivo del otro, ¿cierto? Entonces, esto es importante. La única forma en que dos valores absolutos sean iguales es que lo de adentro sea igual o uno sea el inverso aditivo del otro. ¿Ya? Entonces, ¿de qué les sirve? Si yo les digo esto, por ejemplo, pongámoslo en valor absoluto. ¿Qué significa? Que A también vale 3. que la A vale 3 Queda o vale menos 3 o eso, o menos Ahí 3. sí, ¿cierto? Esa es la respuesta completa. Significa que la vale 3 o vale menos 3. ¿Ya? Alguna de las dos. Si yo les digo esto, ¿qué va a significar? Menos 1, 1. Que el X vale 1 o menos 1. ¿Sí o no? Si yo les Sí. digo esto, Que vale menos 2 o 2. no. ahí no sé. Ahí está malo. Ahí no Ahí tiene ya no solución. tendría, no se podría, po. No El tiene valor solución. Exacto. absoluto es menos 2. El valor absoluto es positivo. ¿Sí? No puede ser igual a un negativo. Entonces esto en realidad no tiene solución. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo les digo esto? ¿Cuánto Está vale bueno X? porque eso. Vale 0. Y Solo 0 es 0. No, porque igual no. Y 0. 0 es 0 y porque es Está 0. Sí. Solo es 0. El único número que tiene valor absoluto igual a 0 es el 0. ¿Ya? Segunda propiedad. Bueno, en realidad son varias. ¿Sí? Si B es un número mayor o igual a 0, ¿sí? Porque negativo no tiene mucho sentido. Valor absoluto de X menor o igual a B, ¿qué va a significar? Voy a correr esto un poco al lado para hacer los ejemplos al lado. Significa que puede ser 0 o cualquier otro número positivo. No. ¿Cuál era la definición geométrica del valor absoluto? Pero la La distancia distancia al hacia el 0. La distancia está al 0. Entonces,
La X tiene menor distancia. Eso, por ahí va la cosa. Estoy diciendo, Menor o igual distancia. sí, menor o igual distancia que 1 al origen, ¿cierto? Entonces aquí está el 0. ¿Cuáles son los valores que tienen distancia 1 al origen? Uno El y uno. Medio, Uno. El 1 y El el menos 1. uno. esa cosa. ¿Sí? Y del menos 1 está el número. Ya. Y ahora, ¿cuáles son los números que tienen distancia menor o igual a 1 hasta el origen? Todos los decimales que van de entre menos 1 al 0 y del 1 hasta el 0. Todo eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que me dijiste? ¿Sí o no? Sí, pero ahí con el 0 incluido se salta, va como dos espacios aparte. No, igual es incluido porque El cero ¿cuál es es la menor que uno. distancia? Sí, pues, la distancia del 0 Ah, al 0, 0. ¿cuál era? 0. 0. Ya. ¿Y eso es cierto? Sí. 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 Ya. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Cuando nosotros tenemos un valor absoluto menor o igual que un número, ¿qué va a significar? Que lo de adentro del valor absoluto está entre menos el número y el número. ¿Sí? En el de acá, ¿qué significa? Que el X va a estar ¿dónde? Pero igual incluye al menos 1 y al 1, sí. Sí, incluidos. ¿Sí? Significa que el X está entre menos 1 y 1, incluido en ambos casos. ¿Ya? Si nosotros decimos que el valor absoluto de X es menor estricto que un número, ¿qué va a significar? Es lo mismo, pero sin, Lo mismo, sin pero no incluir, incluye el número. pero no incluye eso. Pero no Eso incluye el mismo. borde, ¿cierto? No incluye el número. No incluye en este caso, por ejemplo, si fuera menor estricto que 1, sería así, ¿cierto? Ya. Esos dos están bien, están listos. Pero ¿qué pasa con los otros dos? Fíjense que tiene una diferencia bastante grande. ¿Cuál es la No diferencia? entendí ¿Qué cosa? La lo que beta. dijo, lo que expliqué recién. Ah, ya no, recién dije que que aquí no estamos incluyendo el borde. ¿Sí? O sea, es como que si nosotros tuviéramos valor absoluto de X menor estricto que 1. Entonces ahí este no se incluye y este no se incluye. ¿Sí? Porque esos están a distancia 1. ¿Sí? O sea que esto sería una desigualdad estricta y acá igual. ¿Ya? ¿Ahí sí o no todavía? Sí, profe. Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre el A y el C? Que aquí tiene valores infinitos, pero hacia el otro lado, sí, creo. No, pero solo la diferencia entre esos dos. Que estos son mayores que el número. Sí, ¿cierto? Aquí el Es valor absoluto, Que el valor absoluto es mayor o igual que B. ya, hagamos la recta real. ¿Sí? Y analicemos un caso simplecito, valor absoluto de X mayor o igual a 1. 0, el 1, el menos 1. ¿Sí? Geométricamente, ¿qué está diciendo esto? ¿Lo habíamos dicho antes? La distancia entre el punto X tiene que ser mayor o igual a 1. Exacto, ¿cierto? Son los X que tienen distancia al origen mayor o igual a 1. Entonces ahora la pregunta es, ¿estos Igual la números diferencia es que estarán o no en ese? esos son los que no, esos son los números que no podemos tomar. Exacto, ¿cierto? Esa es la diferencia con el otro, creo. Sí. Estos no los podemos tomar porque tienen distancia menor que 1. Y nosotros queremos que estén a distancia mayor o igual que 1. ¿Sí?
¿Y cuáles son esos puntos? Los que están a distancia mayor o igual que 1. Infinito uno hacia, infinito, hacia el menos positivo. 1 y infinito hacia el 1 hacia la derecha. ¿Y se incluye el 1 y el menos 1? Sí. En este caso sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. Que cuando Profe, nosotros no entendí tenemos... por qué hizo esa línea del 1 hacia la derecha y del menos 1 hacia la izquierda. Ah, porque estos son los que Bien. estoy considerando. ¿Sí? Ah, ya. Porque todos estos tienen, todos los Como puntos de dos aquí, intervalos, ¿no? sí, son 2 intervalos, justamente. Son Ya. 2 intervalos que tienen puntos que están a distancia mayor que 1. ¿Sí? Mayor o igual. Entonces, eso estoy diciendo aquí. Que cuando el valor absoluto de algo es mayor que un número, hay dos casos. Este algo es menor que menos el b, o sea, estaríamos acá, o bien eso es mayor que el b, que serían los números que están acá. ¿Sí? Mayor o igual. ¿Ya? Entonces, estas propiedades de acá son súper importantes. ¿Por qué? Porque son las que a nosotros nos van a permitir desarrollar inecuaciones, pero que involucran valor absoluto. Por ejemplo, esa o esa. ¿Sí? Para ejemplificar, veamos el problema B. ¿Ya? Que es una inecuación, pero ahora presenta un valor absoluto. ¿Sí? Entonces, fíjense, valor absoluto de algo mayor que un número. ¿Qué significa? ¿Qué propiedad tenemos que usar? Valor absoluto de algo mayor que un número. La D, profe, la última. La última, ¿cierto? Ya. ¿Qué significa que el valor absoluto de algo sea mayor que un número? Significa que... Que no incluya el número. Sí, o sea, no incluye el número, pero ¿qué significa? Vámonos acá. Significa que Tiene, lo de adentro del valor absoluto es menor que el inverso de esto. O lo de adentro del valor absoluto es mayor que el numerito de acá. Entonces, esto significa dos cosas. Significa que x más 6 es menor que el inverso aditivo, perdón, de 2x menos 3, o x es mayor que 2x menos 3. ¿Ya? Eso significa. ¿Sí? Aquí está la propiedad que se está utilizando. Valor absoluto mayor que algo significa dos cosas. Y esas dos cosas tienen un o. Profe, ¿por qué puso solo X y no X más 6? Porque me equivoqué. Sí, aquí va un x más 6. Perdón. Me lo comí. Ahí sí. ¿Ya? Sí, es que como estaba mirando el de acá arriba, me traspapelé, pero es x más 6. Gracias por la aclaración. ¿Sí? Entonces, x más 6 menor que el inverso aditivo de este. Ahí está. O x más 6 mayor que el número de acá. Que es esta otra propiedad. ¿Sí? y ahora sacamos los intervalos de cada lado, ¿cierto? Y ahora, exacto, ahora esto lo resolvemos por separado. Son dos inecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Cuando nosotros estemos trabajando con inecuaciones con valor absoluto, vamos a resolver quizás más de una.
¿Sí? Ya, entonces, primero resolvamos esta. A ver qué pasa. La de acá. ¿Cómo se resuelve? La X a un lado y los números al otro. ¿Ya? ¿Sí? Resolvemos esta parte para poder operar. Resolver el paréntesis. ¿Sí? Y ahora ya es más simple. Pues el 2x lo pasamos sumando, que eso es, ya sabemos, sumar 2x en ambos lados. ¿Qué pasaba con la desigualdad cuando sumábamos algo o restábamos algo? ¿Se ¿Se alteraba o mantenía? queda igual? Quedaba igual. Queda igual. En esto se queda igual. Sí, ¿cierto? Cuando sumamos y restamos, la desigualdad queda exactamente igual. Ya, este 6. Restamos 6 a ambos lados. ¿Sí? 3 menos 6 son menos 3. ¿Qué hacemos ahora? El, Multiplicamos se divide por 3. un tercio. Multiplicamos por 1/3, ¿cierto? O dividimos por 3, es lo mismo. ¿Qué pasa con la desigualdad? Queda igual Queda igual, queda igual. Y ¿Por qué? cambiamos. porque es positivo. Porque es Queda igual positivo, porque- ¿cierto? Eso Ah, mismo. claro. Ya, entonces, ¿cuál sería la solución de este lado? Llamemos la solución 1. ¿Qué intervalo? El menos 1. No, O sea, de todos los negativos hasta el menos 1. Sería Del menos uno. Menores a el menos negativo uno. infinito. ya, El y infinito se está en menos incluye, 1. el infinito No lo nunca está se incluye. Uno. ¿Cierto? No lo está. Ya, bien, no lo incluye, ¿cierto? Porque es menor estricto que menos 1. Ya, por el otro lado, ¿cómo se resuelve? Yo, para no cambiar la desigualdad, pasé la X al lado derecho. Exacto, ¿cierto? Bueno, esta X la podríamos pasar restando y el 3 sumando. Queda 9 mayor que X. Es más simple ese, ¿sí o no? Sí, Sí. Sí. Ya, ¿cuál sería la solución, pero escrita ahora como intervalo? Profe, Dígame. Y los positivos. antes que siga, en la solución 1 es menos infinito Sí, hasta el menos 1, sin incluir. hasta el... ¿Por qué? pero sin incluirnos son los corchetes abiertos, profe. Es que por No, eso ese puede ser también, los ese paréntesis o también. Que puede los ser paréntesis ese. igual valen, pues. Los paréntesis Ay, son como los corchetes abiertos. Sí, miren, gracias, aquí. profe. Sí. A ver, ¿a dónde está? ¿Ven cuando vimos las definiciones de intervalo? Ahí está, pues. Paréntesis, Sí, profe, paréntesis ya o me acordé, corchete abierto. ¿Sí? se me había ido. Ya. Entonces, acá está. Ya, ¿cuál sería la solución de la otra parte? Paréntesis infinito. abierto, Sería Menos infinito abierto hasta el 9, coma, menos Hasta infinito el negativo, 9. hasta el 9, sin incluir el Sin, 9. sin incluir. ¿Ya? Súper. Ya, y ahora viene la pregunta final. ¿Qué hacemos con estos dos? Hay que Unión, hacer ¿Se unen? ¿Por qué se unen? porque arriba dice y. Casi. ¿Este qué conectivo lógico es? 1. O. Un O. Y el O. O denotaba unión, ¿cierto? Y para el Acuérdense, otro el lado, I, ¿cierto? sí, el I es así y denotaba una intersección. ¿Sí? Eso seguramente lo están viendo ahora en álgebra, ¿no? No lo vimos en el colegio. Ah, ya, pero en álgebra tienen que verlo. Y el Igual ya O nos dijo denota... qué Pero significaba así. Ya, lo estamos repasando. ya. ¿Y qué pasa si yo Profe, ya uno... estaba adaptado, profe. Ojalá estuviera adelantado, voy un poco atrasado incluso. El profe de álgebra dice que va más atrasado, profe. Y el profe de álgebra va como en la primera página del libro. Está que llora.
Que no entendemos mucho Chuta. tampoco. Si es que álgebra al principio como que cuesta verle el sentido, Verdadero. porque sí, pues son cosas que generalmente uno no ve en el colegio. Entonces es algo completamente nuevo. Por ejemplo, la lógica son muy No. pocos los que ven en el colegio. No lo había visto ni en pelea perro, profe. ¿Ven? Sí, pues. Por 2. ¿Qué iban a estar haciendo los perros con verdadero y falso? Ya, ¿y cuál es la unión de esos dos intervalos? Sería paréntesis menos infinito, coma menos 1, Ya, escribámoslo, unido menos unido infinito con el otro hasta... paréntesis. Ya, pero si yo les pregunto ahora, ¿se podrá reducir esa unión? ¿Se puede o no? Sí, también. ¿Cuánto Sí, queda? podría profe. colocar menos Menos infinito, infinito, menos coma 9. Menos infinito, coma... Coma 9. 9, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este intervalo Sí. incluye a este. Y si lo están uniendo, Sí, pues. no pasa nada. Y además Queda el que más pasa, grande. ya pasa por el menos 1 hasta el ¿Por 9, qué? pues, entonces no le importa el menos 1. Sí, A es mí una me curva quedó recta. la Sí, duda que pues. es como hasta el menos 1 y el menos 1 no sube para el 0, 1, 2, 3 hasta el 9. ¿No influye eso? No, porque el 9 empieza a bajar con 9, 8, 7, 6, y ahí sigue para allá. Po. Ahí están los valores. La solución 1 es de ahí para allá, ¿cierto? Del menos 1 para atrás sin incluir. ¿Sí o no? Sí. La solución 2 es del 9 para atrás. Se juntan en el menos 1. También sin No, incluir. porque no, Entonces, que no hay si yo las intersección, ¿verdad? junto, ¿sí? Si yo las junto, ¿qué es lo que queda? Del 9 hasta el infinito negativo. O del Exacto, infinito ¿cierto? negativo hasta el 9. Del 9 para Si atrás fuera, sin incluir. si fuera de la otra forma, en la que se intersectan, sería del menos 1 al 9, ¿cierto? No, sería de aquí para atrás. Porque es La donde se tocan intersección dos sería veces. menos infinito, coma menos 1 sería, ¿cierto? Sí, ya, pero este no es el problema, pero sí, cuando intersectemos, va a ser la parte común. Ah, sí, eso era, es que me había confundido, pero era eso de que cuando estaban como los dos al mismo tiempo. Ya. Sí, pero ojo, eso son problemas en particular que piden intersección. En este caso, ¿por qué hay que hacer la unión? Porque lo pide ahí, pero era para Porque Porque el dice, preguntar. motivo es oh, un no. Sí. Entonces, el O, unión, el I, intersección, ¿sí? Estos de aquí son con intersección. ¿Por qué? Porque el X es mayor que el menos B, o mayor o igual que el menos B, y además es menor o igual que el B. ¿Sí? Se cumplen las dos cosas a la vez. En cambio, en esta se tiene que cumplir alguna. ¿Ya? Entonces, si quieren, le colocan. Estos son I y estos son O. ¿Ya? ¿Quedó claro el problema o no? ¿Se dan cuenta que cuando uno quiere trabajar con valores absolutos hay que descomponer? Necesariamente. ¿Descomponer cómo? Con estas propiedades. ¿Ya? profe, disculpe, esto lo subo hoy día mismo, que ahora no noté nada, porque como llegué tarde, preferí poner Sí, atención no, en yo lo lo que hago. subo o sea, no al tiro, pero yo creo que en un... No, pero hoy día. Sí, hoy día, sí o sí. Ya, gracias. Ya, chicos, vamos a quedar ahí porque ahora tengo que hacer otra cosa en estos 5 minutitos, aunque no lo crean, los necesito. Bueno, ¿qué les puedo decir? Mañana tenemos que partir con materia nueva, así que estoy pensando en hacer alguna sesión extra de puro ejercicio para practicar. No sé Me si les gustó. parece. ¿Sí o Me no? Sí, gustó. cuando Sí, sea, ¿no? profe, Sí. Sí, cuando profe. quiera. Oye, Le decimos los horarios que tenemos libres, se lo sabe. ¿Cómo No estaba me el lo sé, domingo, profe? pero cualquier día. Ya no, pero lo conversamos mañana, ya que ahora me tengo que salir. Ya, El ¿Ya? viernes Ya, no profe. tenemos clases, profe. ya, Yo profe. tengo libre el domingo a las 4 de la tarde. Sí le tengo.